Hola a todos, sean muy bienvenidos, ¿cierto? A este nuevo ciclo de webinar en esta oportunidad, ¿cierto? El ciclo de canalizaciones. Aprovecho de saludar ahí a todos los que nos están escribiendo por el chat, a Luis, Juan, a Natalia, a Carlos, Ignacio, Jennifer, Miguel, Sebastián. Muy contento de poder estar acá, iniciando esta semana, ¿cierto? Este nuevo ciclo de canalizaciones con lo que es este webinar del sistema de canalización DLP. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del equipo de capacitación del Legrand Viticino Chile y como les decía, muy contento de poder estar acá, muy contento también de poder iniciar este ciclo de canalizaciones, así que espero nos podamos seguir viendo, ¿cierto? En los otros días lunes, ¿verdad? En los que va a acontecer, ¿cierto? Los nuevos webinars de lo que componen este nuevo ciclo de canalizaciones, ¿cierto? Así que yo ahora les voy a mostrar lo que sería el itemizado de todos los webinars que compondrían este nuevo ciclo de canalizaciones, ¿cierto? Iniciando el día de hoy, ¿verdad? Con el sistema de canalización de LP, ¿verdad? Hoy, recibiendo esta nueva semana, ¿cierto? Y como les decía, con este nuevo ciclo. Así que espero que puedan seguir participando, ¿verdad? De todos estos ciclos. Como podemos ver, el próximo lunes 8 tenemos sistema de canalización Cablofil, ¿verdad? Luego, el lunes 15 de julio, tuberías de conduit flexibles, ¿cierto? Para ya luego finalizar con lo que sería este nuevo ciclo de canalizaciones con el lunes 22 de julio, con lo que serían las soluciones de ductos de barra, ¿verdad? Así que nuevamente recordarle a todos aquellos que estén ahí viendo el webinar ahora, que puedan participar, ¿verdad?, de todas estas jornadas, de todas estas sesiones de webinar. Recordar también que van a obtener, ¿cierto?, un diploma, ¿verdad?, un certificado de participación, ¿cierto? Al terminar el webinar, la plataforma que nos presta servicio, ClickMeeting, emite un certificado por haber asistido a esta sesión de webinar. Recordar también que para todos aquellos que asistan, ¿cierto?, a lo que son todos los webinars de este ciclo, van a obtener un diploma de participación confeccionado por lo que es el equipo de capacitación, ¿verdad?, con todas las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que, más que invitados, ¿cierto?, a que puedan seguir participando de todas estas sesiones nuevamente para poder seguir adquiriendo conocimiento, reafirmando conocimiento y poder llevar nuestros proyectos, ¿cierto?, al siguiente nivel. Así que, antes de comenzar con la presentación como tal, voy a dejar y recordar algunas funciones, ¿cierto?, que tiene esta aplicación ClickMeeting. A continuación voy a dejar activo lo que es el modo preguntas y respuestas, ¿verdad?, para que todos aquellos que tengan una pregunta, ¿cierto?, puedan hacerla durante la presentación y esta no se pierda a través del chat. Así que cuando tengan una pregunta pueden pulsar este modo de pregunta, ¿cierto?, y va a quedar resaltada en un color distinto para yo poder así verla y en su debido momento también poder responder esta pregunta. ¿Ok? Como tal, también en un par de minutos más, ¿cierto?, voy a dejar activo lo que es la opción para que ustedes puedan disponer también del material de la presentación, ¿verdad?, de la capacitación que yo les tengo preparada para el día de hoy. Y así puedan ustedes revisar, ¿cierto?, después el contenido, quizás que quieran darle otra vuelta, ¿verdad? Así que puedan hacerlo. Para los que se estén incorporando, ¿cierto?, vamos a iniciar con lo que es ya esta presentación, ¿verdad?, del sistema de canalización de LP. Así que, bueno, comencemos. Me presento nuevamente para todos aquellos que se estén incorporando. Mi nombre es Ignacio Guerrero y voy a ser el relator del día de hoy de todo lo que es este sistema de canalización de LP. Vamos a ver, ¿cierto?, lo que es una introducción a lo que son los sistemas de canalización, ¿verdad? Vamos a hablar también harto de normativa, muy importante, ¿cierto? El REC 4 de estos pliegos técnicos, ¿cierto? Vamos a definir lo que son los sistemas de bandejas y molduras de LP, ¿verdad? Las propiedades que tienen estos tipos de elementos para ya ir luego cerrando lo que es la presentación. Como tal, recordemos que en el año 2021, ¿cierto?, cambia lo que teníamos todos muy chipeados de lo que era la norma NSH 4-2003, ¿verdad? Estuvo bastante tiempo, ¿cierto?, rigiendo lo que son nuestras instalaciones eléctricas. Se da paso a lo que son estos nuevos pliegos técnicos, ¿verdad?, en el año 2021, y ahora a lo que nos convoca sobre todo en este webinar, lo que es el RIC 4, ¿verdad?
Este RIC 4 de canalizaciones y conductores, ¿cierto? Nos habla y nos define ciertos elementos, en este caso como las bandejas, ¿cierto? Y molduras, portaconductores, ¿verdad? Que son este sistema, ¿cierto? Que permite brindar una protección mecánica, ¿cierto? A todo lo que son los cables de fuerza como a los de comunicación. Bernardo, al cabo de unos minutos voy a habilitar la opción para que ustedes puedan disponer también de lo que es la presentación. Así que, si me das un segundo, voy a dejarlo mejor activo de inmediato para que ustedes puedan tener, como les decía, el material ahí en sus manos. Así que ahora mismo voy a dejar activo lo que es la opción para que puedan tener el material, ¿verdad? Ahora estoy dejando el link y van a poder ver en la parte superior de la pantalla lo que sería, ¿verdad? Este enlace que ustedes pueden poner clic aquí y los va a llevar a lo que es el sitio de descarga de la presentación. Bueno, retomando, ¿cierto? ¿Cómo nos define este RIC 4 lo que son las canalizaciones? Juan, te voy a dejar en el chat lo que es el link directo para que puedas acceder a lo que es el link de descarga de la presentación. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a lo que es, cómo lo define este RIC 4, ¿cierto?, a la bandeja y molduras portaconductores, ¿cierto? Son estos sistemas que nos permiten brindar protección mecánica a los conductores que llevan en su interior, ¿verdad? Son montadas, ¿cierto?, como yo les dije acá, en estructuras como edificios, ¿verdad?, oficinas, viviendas, y nos permiten acceder a los conductores de manera mucho más sencilla que sistemas más tradicionales, ¿cierto?, como esta tubería que podemos encontrar de manera empotrada, ¿verdad?, en muros. Esto viene muy a la mano, ¿cierto?, cuando queramos añadir, sustituir, realizar algún mantenimiento, quizá en caso de alguna falla de lo que son los conductores dentro de la canalización, porque imagínense, si el sistema, ¿verdad?, de canalización, ¿verdad?, moldura, bandeja, deben ser de manera sobrepuesta, ¿verdad?, es mucho más sencillo poder acceder al cableado, porque basta con retirar algunos accesorios, la tapa, y ya podemos acceder de manera directa a lo que es el conductor. En diferente es cuando, ¿cierto?, tenemos el sistema empotrado, ¿verdad?, que hay que alambrar con la laucha, y ya después se torna muy engorroso si es que queremos hacer algo, ¿verdad? Así que una opción mucho más rápida, mucho más sencilla, ¿cierto? David, voy a dejar nuevamente el link ahí en el chat para que los que no puedan acceder mediante el enlace lo puedan hacer ahí a través del chat. Así que eso como primer acercamiento a lo que son las bandejas y molduras, ¿verdad? Y ahora, puntualmente, ya entrando en normativa, ¿cierto? Yo les dejé aquí esta imagen, ¿verdad?, de la bandeja y nos establece, ¿cierto?, que en el punto 5.27 del RIC 4, recordemos que siempre vamos a estar hablando del RIC 4 cuando se trate de canalizaciones, ¿verdad? Nos dice, ¿cierto?, que en una misma tubería solo pueden llevarse los conductores que pertenezcan a un mismo circuito, ¿cierto? Pero aquí, fíjense, voy a activar lo que es mi puntero, nos dice que se exceptúan de esta disposición todos esos conductores, ¿verdad?, que nosotros estemos llevando, que estén canalizados, ¿cierto?, en pilares de servicio, en bandeja, en escalerilla, en canastillo o canaleta, ¿cierto? Ahí yo les dejé cada punto de lo que sería cada solución, ¿cierto? 7.7 vamos al punto que vamos a estar conversando hoy día, lo que son bandejas y molduras, ¿cierto?, de tipo liviana. Pero también encontramos soluciones como conductores en pilares de servicio, ¿verdad?, que sería el punto 7.8. Luego encontramos la escalerilla, los canastillos en el 7.2, en el 7.13 correspondientemente, ¿cierto? Y vamos a ver el por qué nos dice que solo pueden llevarse conductores pertenecientes a un mismo circuito, ¿verdad? Y el por qué estas soluciones se exceptúan de este tipo de disposición. Ahora, recordemos que vamos a estar hablando siempre del RIC 4 en cuanto a lo que son estas soluciones, pero en el apartado 7.7, ¿verdad? De ahí en adelante viene lo que son bandejas y molduras portaconductores del tipo liviano. Y aquí nos establece, ¿cierto?, que bandejas y molduras portaconductores, ¿verdad?, son destinadas o que estén destinadas, ¿cierto?, a habitaciones o recintos habitacionales, ¿verdad? Son estos perfiles, por aquí tengo yo una muestra para que ustedes la puedan ver. Son estos perfiles, ¿verdad?, de sección cuadrada o rectangular, ¿verdad?, de tapa removible, ¿cierto?, que en conjunto con sus aparatos y accesorios, siempre que hablemos del sistema, vamos a hablar del sistema cuando hablemos del global de las cosas. No solo de la canalización como tal, sino en conjunto con los aparatos, ¿verdad?, accesorios, ¿cierto?,
esto es lo que forma el sistema completo de canalización. ¿Ok? Y además nos dice aquí, fíjense un punto bien importante, nos dice, además el sistema de ajuste y cierre, ¿verdad?, será tal que ninguno de sus componentes podrá ser removido sin la ayuda de una herramienta. Vamos a ver también por qué. Por qué en sectores habitacionales o en recintos habitacionales se trabajan, ¿cierto?, a una determinada altura, ¿cierto? Así que muy importante también, lo vamos a ver más adelante. Por aquí hay una pregunta, me parece. Pablo nos dice, hola, para instalaciones en zonas húmedas, baño y cocina, ¿se pueden instalar las molduras no bandejas con cables para exterior? Pablo, vamos a llegar ya a ese punto. Ahí en su debido momento, cuando lleguemos a la slide, te la voy a responder, ¿ok? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. A mí me la hacen mucho. Me dicen, oye, Ignacio, ¿cómo puedo diferenciar una bandeja de una moldura? Así que ahora yo les pregunto a ustedes, ¿saben cómo diferenciar una bandeja de una moldura? Porque siempre hablamos de moldura o bandeja o la canaleta, le dicen algunos, ¿cierto? Así que ahí, si me pueden escribir por el chat, alguno que quizás quiera participar, quiera responder de cómo poder diferenciar una bandeja de una moldura. Dependiendo de los circuitos, por el tamaño, por la dimensión. Ok. Ahora yo les voy a definir cómo, según el RIC, ¿verdad? Según el RIC 4, se define una y otra, ¿verdad? Nos dice, ¿cierto?, en su punto 774, que se denomina, ¿verdad?, moldura, ¿cierto? Aquí los tenemos. A todos esos perfiles, ¿cierto?, que en comparación a la bandeja tienen una sección transversal mucho más reducida, ¿verdad?, y que requieren que sus aparatos complementarios sean montados en forma anexa, en este caso mediante el uso, ¿cierto? En este caso puede ser la caja Chucky. Así que siempre que vamos a hablar de elementos que, debido a la reducida sección transversal que tienen, y los aparatos tengan que ser montados en forma anexa, ¿verdad? Ahí vamos a estar hablando de moldura, porque distinto es el caso, ¿cierto?, cuando hablamos de una bandeja, que los aparatos pueden ser montados, ¿cierto?, dentro de ella, debido a que su sección es mucho mayor. Así que esa es la diferencia, ahí radica la diferencia entre una y otra, para que ahora puedan hacer la diferencia según lo que establece la normativa, ¿ok? Eso con lo que sería la definición entre uno y otra, ¿cierto? Las encontramos generalmente en medidas, siempre que hablamos de moldura, generalmente 20 por 10, ¿cierto? 20 por 12,5, y ya las bandejas pasan a ser 100 por 50, ¿verdad? 130 por 50, 190 por 50, ¿verdad? Ahí van escalando, ¿ok? Eso con la diferencia entre una y otra. Ahora, respecto a lo que son estas tablas que yo les dejé acá, ¿cierto? Una habla, ¿cierto?, de lo que es el IP y la otra de lo que es el grado IK. Cecilia nos pregunta si esas también van por el cielo. Cecilia, la norma nos establece, ¿cierto?, que estas deben ser montadas de manera sobrepuesta, ¿cierto?, siempre a la vista en muros y paredes. No puede ser montada en el cielo, ¿ok? Para efectos de canalizar en cielo encontramos otro tipo de soluciones, como ya son el canastillo, ¿cierto?, la escalerilla. Ese tipo de soluciones ya van por cielo. A lo que es la altura ya vamos a llegar, Luis. Ahora vamos a definir lo que son este grado que debe mantener, ¿cierto?, la canalización a lo largo de todo su recorrido, como yo les dejé acá. Bandeja y moldura, ¿cierto?, deben mantener este grado que yo les estaba conversando, este grado de protección, ¿cierto?, a lo largo de todo su recorrido. En conjunto, ¿verdad? Recordemos que cuando hablemos del sistema de la canalización no solo estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de los aparatos complementarios, accesorios, ¿cierto? Y estos deben considerar un grado IP mínimo del 4X. La primera tabla, ¿cierto?, la que yo les dejé acá, tenemos, ¿cierto?, aquí tenemos el grado IP, ¿verdad? Que el primer dígito, el 4, nos establece la resistencia al polvo que tiene que tener la solución. Entonces, ¿qué nos dice? El 4, que ustedes ven acá, el primer dígito nos dice que la canalización, ¿cierto?, no va a permitir el paso de todo aquello que sea mayor a 1 milímetro. Si es menor a 1 milímetro, eventualmente podría ingresar a lo largo de la canalización. Es por ello que el conjunto con los accesorios nosotros debemos garantizar este grado de protección para que
partículas sólidas mayores a 1 milímetro no ingresen. Y el segundo dígito, ¿cierto? El que encontramos aquí, el que nos establece la resistencia al agua, nos dice que es X. ¿Por qué? Porque no es un sistema, ¿verdad?, que tenga una protección contra el agua. ¿Por qué? Porque no es una canalización pensada para exterior, ¿verdad? Así que no la vamos a encontrar con un grado de resistencia al agua. Así que siempre es una pregunta que se da mucho. Oye, Ignacio, ¿puedo poner una canalización en exterior? Mira, puedes canalizar, pero no está recomendado porque no vas a tener una protección contra el agua. ¿Ok? Ahora, me parece que había una pregunta respecto a eso. En la siguiente lámina lo vamos a ver ya más en detalle, pero ahí para que sepan más que nada cómo se desempeña en cuanto a lo que es el grado IP. ¿Ok? Ahora, la segunda tabla que encontramos al lado nos dice que aparte de este grado de protección uniforme que tienen que mantener las canalizaciones, ¿cierto?, a lo largo de su recorrido, también nos dice que debe tener una protección contra choques mecánicos. ¿Y por qué? Vamos a ver también un poquito más adelante a las alturas a las que se trabaja este tipo de solución y el por qué es importante, ¿cierto?, que este grado de protección contra choques mecánicos. Generalmente las podemos encontrar, como yo les decía, en la oficina. Entonces imagínense, nosotros estamos en el escritorio, ¿cierto? Estamos en el escritorio, nosotros nos mantenemos en esta posición y quizás la bandeja justo nos queda a la altura de los pies. Entonces algún compañero, algún colega nos habló, nosotros nos damos vuelta y pasamos, ¿cierto?, a golpear la bandeja y esta debe ser capaz de poder resistir esos golpes. Porque imagínense uno de los conductores, ¿cierto?, quizás por algún motivo perdió su chaquetilla. Entonces nosotros, no sé, no andamos con el calzado adecuado y pasamos a llevar, ¿cierto?, esos conductores, podríamos poner en riesgo, ¿cierto?, a las personas de la instalación y también a la instalación misma. Así que, como yo les decía, esta siguiente tabla debe cumplir con este grado de protección IK07. ¿Y qué nos quiere decir IK07, verdad? Que lo pueden encontrar acá en su equivalencia en fuerza, vendría siendo 2 joules, ¿verdad? Lo que se refleja en medio kilo desde 40 centímetros. O sea, debe soportar medio kilo que lo golpee desde una distancia de 40 centímetros. Como ahí bien nos dice Ignacio, en los colegios, en salas de computación, que generalmente encontramos este tipo de soluciones, en universidades también, en laboratorios de electricidad generalmente. Entonces es muy importante, como yo les decía, en la primera lámina, asegurar, ¿cierto?, brindar esta protección mecánica a los conductores, pero también a nosotros, ¿ok? Así que eso con lo que sería el apartado de grado de protección uniforme, que les voy a pedir que por favor lo recuerden, el grado debe cumplirse a lo largo de todo el recorrido de lo que va a la canalización y siempre la canalización debe estar montada de manera sobrepuesta, ¿cierto?, a la vista y en muros o paredes. Obviamente se exceptúa de que esté a la vista cuando hacemos las pasadas, ¿cierto?, entre un muro y otro. Ahora, aquí un punto bien también que se pregunta mucho, ¿cierto? Nos dice que bandejas portaconductores, ¿cierto?, de tipo liviana, ¿verdad?, que se instalen en lugares húmedos. Nos dice la norma en el punto 772 que deberán utilizar conductores, ¿cierto?, cuya condición de uso sea apta para la intemperie. ¿Ok? Y en el caso de que la bandeja esté expuesta a los rayos UV, los conductores también deberán estar diseñados para soportar los rayos UV. ¿Por qué? Porque no basta solo con que la canalización, ¿verdad?, disponga de esta protección, porque imagínense, por X motivo se dañase la canalización, el conductor quedaría totalmente expuesto. Entonces es muy importante también que el conductor también cuente con estas protecciones. Luis, en cuanto a la altura lo vamos a ver un poquito más adelante, así que ahí voy a volver contigo para poder responder tu pregunta. Marcelo nos pregunta si son libres de halógeno. Marcelo, vamos a ver también, ahí se me están adelantando un poco, también ciertas condiciones, ¿verdad?, que tienen que cumplir las canalizaciones para poder ser instaladas. Hay una gama claramente de libre de halógeno, ¿cierto?, que es la que yo les he estado mostrando aquí a lo largo de la presentación, pero también vamos a ver que las distintas canalizaciones del sistema DLP también contribuyen, ¿cierto?, a la seguridad mediante otro tipo de características. David pregunta, ¿X significa que no tiene IP o no se sabe cuánto es? X, David, según lo que establece la norma, recordemos que la norma es la que dictamina las características que tienen que cumplir las soluciones, nos dice que es un IP 4X.
X nos quiere decir que básicamente no debe, o sea, o no considera el dígito para ese tipo de itemizado. Así que por eso no se declara la protección, porque no está diseñado para cumplir con esa protección. ¿Qué más nos preguntan por acá? Alexandra nos pregunta, ¿las protecciones también es considerando para los accesorios? Claro, los accesorios también aportan a lo que es la protección para garantizar, recordemos, este grado de protección que deben cumplir las canalizaciones, ¿cierto?, a lo largo del recorrido. Alexis nos pregunta si tenemos forma de calcular la cantidad de conductores o es al revés cálculo de canaleta a utilizar. Alexis, tengo una herramienta, ¿cierto?, para que tú puedas disponer de todas esas medidas que tú quieres realizar y lo vamos a ver un poco más adelante. Voy a avanzar un poco con la presentación, ¿verdad? A lo largo de ella voy a ir respondiendo sus preguntas, pero si no nos vamos a quedar atrás y la verdad no disponemos de mucho tiempo, así que vamos a ir avanzando y a medida que vayamos avanzando vamos a ir respondiendo todas las preguntas que ustedes puedan tener. Nos dice también, ¿verdad?, en esta tabla, ¿cierto?, en la 773, que ciertas características, ¿verdad?, mínimas que deben cumplir este tipo de soluciones. Vemos aquí en esta tabla, ¿cierto?, esta tablita que nos establece las características mínimas que tienen que cumplir este tipo de soluciones, ¿verdad? Nos habla de dimensiones, resistencia al impacto, que fue lo que vimos, ¿cierto? Las temperaturas mínimas de instalación y servicio, características de aislamiento eléctrico, continuidad, no debe tener, ¿verdad?, ya que es un sistema plástico, ¿cierto? Resistencia mínima a la penetración de objetos. Vimos que debe ser este grado de protección uniforme, que no debe ser menor a un IP4X, ¿cierto? Resistencia a la penetración del agua, ahí entra nuevamente la pregunta, no está declarada, ¿cierto? Nos dice también que en cuanto a lo que es la resistencia a la propagación de la llama, no debe ser propagadora, ¿cierto? Y ahora la norma aquí nos deja una nota, como ustedes pueden ver, que nos dice que el cumplimiento, ¿cierto?, de todas estas características que yo les he mencionado, se realizan, ¿cierto?, según lo definido por los protocolos de análisis o ensayos de seguridad de productos eléctricos que define la superintendencia, ¿cierto? Y que en ausencia de estos análisis o ensayos se debe aplicar, ¿cierto?, la norma IS 61084-2-1, ¿verdad? Que es la que a la larga dictamina, ¿cierto?, todas las características que deben cumplir este tipo de canalizaciones. Vamos a ver a lo largo de lo que es muchos de los pliegos técnicos, vamos a ver no solo en el RIC 4, que la norma llama a otras normas, ¿cierto? Llama quizás a la IEC, a la DIN, ¿verdad?, que es la norma alemana, ya que ellas son las que generalmente fijan, ¿cierto?, estos protocolos, estos análisis, las características constructivas que tienen que tener las soluciones. Así que eso con las características mínimas, que es lo que hemos estado viendo a lo largo, ¿cierto?, de la presentación. Y ahora un punto también que es un poco ya, quizás un punto ya más mediático, ¿cierto?, el 776, que nos dice, ¿verdad?, que tanto en uniones como en derivaciones o cambios de dirección de la canalización que nosotros estemos usando, recordemos, bandejas portaconductores del tipo liviana, bandeja o moldura, solo pueden usarse, ¿cierto?, los accesorios aprobados, ¿verdad?, como los componentes del sistema para estas funciones. Y ahora queda prohibido, ¿cierto?, solucionar estas condiciones que yo les mencioné anteriormente mediante el uso de cortes, ¿cierto?, en el perfil o adaptaciones o embellecedores, como queramos llamarlo, para evitarnos, ¿cierto?, el uso de los accesorios correspondientes. O sea, ahora siempre que queramos hacer alguna curva, ¿verdad?, lo que sea, cambio de direcciones, como sea, el uso de accesorios. Ahora queda estrictamente prohibido saltarnos el accesorio, ¿verdad? Así que lo que pasaba antiguamente, ¿verdad?, cuando quizás hacíamos una ampliación en la casa y poníamos en lo que era la cocina, ¿verdad?, la moldura, ¿cierto? Y el maestro nos decía, no se preocupe, no ponga, ¿para qué va a poner el accesorio? Yo le hago el corte y después lo dejamos así. Ya no se puede, ¿cierto? Es por ello que yo les dejé aquí esta imagen de la cruz con la bandeja sin accesorio, porque además, ¿qué pasa? Imagínense, las bandejas o molduras no tuvieran, ¿cierto?, estos retenedores de cable o esto que mantiene los paquetes, ¿cierto?, de conductores en su lugar.
¿Qué pasaría si estos cables van tendidos, ¿cierto?, de manera natural o volando dentro de la canalización? Tomarían la forma del quiebre que se está dando acá. Y aquí estamos viendo que es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasaría? Eso a la larga puede provocar, ¿cierto?, un punto caliente, ¿verdad? Es por ello que es muy importante el uso de accesorios porque, como pueden ver acá, ¿cierto?, la bandeja va a tomar esta forma, ¿cierto?, de la curva, lo que va a llevar un camino mucho más ordenado y natural a lo que son los conductores, ¿verdad? Así que ya no se puede, ¿cierto?, saltarnos el accesorio porque además, aunque tengamos la herramienta más perfecta, ¿cierto?, que nos haga el corte más preciso, el muro quizás no está totalmente nivelado, entonces el ángulo generalmente no me va a quedar completamente exacto, puede quedar abierto y recordemos que la norma nos establece que debemos mantener este grado de protección uniforme a lo largo de todo el recorrido y si no estamos utilizando el accesorio que me garantiza, ¿verdad?, poder respetar este grado de protección, ¿qué pasa? Pueden entrar partículas, pueden entrar cosas mucho ya mayor a 1 milímetro según las brechas que me vaya quedando en un tramo de la canalización y el otro, ¿verdad? Raúl nos pregunta por qué se habla de rayo UV si se supone que las bandejas son para interiores y no exteriores. Se habla de radiación UV, ¿verdad? Porque, Raúl, imagínate tú estás pasando quizás el aire acondicionado, como lo vimos acá. Hay una canalización, ¿cierto?, la que es parte también del sistema DLP, que se llama DLP Fluidos. Es una canalización pensada para cafetería y aire acondicionado y por ende tú también podrías llevar eventualmente la alimentación de lo que sería tu unidad de aire acondicionado. ¿Qué pasa generalmente? Para este tipo de instalaciones de aire acondicionado se utiliza canalización eléctrica, que no tiene quizá los elementos para resistir de manera lo que sería la radiación UV, quizá. No estoy hablando del sistema DLP, sino que estoy hablando del mercado en general. Puntualmente la DLP Fluidos, así se llama la solución, en su interior contiene dióxido de titanio, lo que la vuelve mucho más resistente, ¿cierto?, a lo que son la radiación UV. Garantiza el color blanco mucho más tiempo, no se pone amarilla y no se vuelve quebradiza una vez que ya han pasado años. Así que por eso se habla de que las bandejas y además los conductores deben tener y garantizar esta protección tanto a la intemperie como a lo que es la radiación UV. Ahora, me parece que por un poco más arriba preguntaban por la altura. Ahora vamos a hablar de la altura, ¿cierto? En el punto 775, ¿cierto? Nos dice que bandeja y moldura, ¿cierto? Me parece que Cecilia también preguntaba por ahí si se podían montar por techo. Y aquí nos dice puntualmente que en el alcance de esta sección solo pueden usarse, ¿cierto?, a la vista siempre, sobrepuesta en paredes y muros, recordemos. Aquí voy a rayar un poquito lo que es a la vista, ¿cierto? Sobrepuestas en paredes y muros, en habitaciones, oficinas, ¿cierto? En ambiente, también lo voy a seco y limpio, a una altura mínima de 20 centímetros, ¿ok? Así que, como pueden ver aquí, esta altura de instalación mínima de 20 centímetros es medida desde la parte inferior, ¿verdad?, de lo que es la canalización hasta el nivel de suelo transitable. Así que por eso yo les decía que debe cumplir con esta protección contra choques mecánicos, porque imagínense, el ejemplo que yo les daba, nos estamos moviendo, pasamos a mover los pies bajo el escritorio y golpeamos la canalización. Tiene que ser capaz de poder resistir a lo que es estos golpes. Alejandro nos pregunta si no hay una altura máxima. Como puedes ver, aquí nos establece que debe ser en paredes y muros. Así que ahí vamos jugando con lo que son las alturas de lo que podría ser tus muros o paredes. Recordemos que no se puede llevar por techo. Eso vendría siendo con lo que es la altura de instalación. Obviamente, como les decía, se exceptúa de esta disposición lo que son cruces de muros, ¿cierto?, de una habitación a otra. Ahora también vamos a ver también qué nos define, ¿cierto?, en el primer punto que yo les comenté, el 5.27, que nos decía que solo en una tubería pueden llevarse conductores pertenecientes a un mismo circuito. ¿Recuerdan? Así que
Aquí nos dice que bandejas, ¿cierto? O molduras pueden ser simples o compuestas. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir que sean simples o compuestas? Mediante el uso de un tabique, en este caso el que está aquí, de manera de un tabique fijo o removible, ¿cierto? Me permite dividir la sección transversal en dos compartimentos o más, como ustedes pueden ver acá. En este caso, este tabique viene de fábrica. Hay tabiques que pueden ser removibles. Si ustedes alcanzan a ver esta pestaña que está acá, aquí me permite montar otro tabique que a la larga me va a permitir dividir este compartimento en dos compartimentos más. ¿Ok? Así que en ese sentido, yo aquí dispondría solo de una canalización, pero al tener, ¿verdad?, este tabique de separación, yo ya puedo dividir la canalización en dos sectores, lo que me permitiría llevar por uno fuerza y por el otro datos, comunicación o control según yo lo necesite. ¿Ok? Felipe nos pregunta si se venden por separado los tabiques. En este caso, lo que es la DLP libre de halógeno, el tabique en su medida 190 por 50 viene incluido, viene de fábrica. Pero hay otras referencias donde, claro, el tabique se vende por separado. Matías pregunta, ¿cómo pasamos de bandejas desde cielo a bandejas en muro? Matías, en el caso de lo que es la canalización de cablofil, el canastillo, ¿cierto? Ese puede ir por cielo y tú puedes derivar del canastillo, puedes derivar, ¿cierto? A través de conduit. Existen unos accesorios que me permiten salir en conduit. Tú puedes llegar a una caja de derivación y de la caja de derivación puedes salir con un conduit a una prensa estopa, ¿cierto? A lo que sería la canalización plástica. ¿Ok? Mauricio nos pregunta, empleando bandejas DLP, ¿cuál sería una solución factible cuando se requiera bajar un circuito desde una bandeja a una escalería sobre cielo falso? ¿Existe un accesorio específico o se debe emplear alguna especie de caja? Un poco lo que le explicaba, ¿cierto, Mauricio, a Matías, de poder bajar, ¿cierto?, con estos accesorios de derivación mediante el uso de estos conduits para poder derivar en una caja, ¿verdad? Y así poder llegar a lo que es la canalización. Seguimos, ¿cierto?, con lo que es la presentación, ¿verdad? Como pueden ver, yo les dejé aquí esta imagen para que pudiéramos ver la diferencia de lo que es el tabique. Aquí yo les dejé una moldura, ¿verdad?, que en su parte superior está llevando fuerza y en la parte inferior comunicación. También les dejé esta imagen de la bandeja, como pueden ver aquí, con los distintos tipos de circuitos y servicios que estamos llevando dentro de ella. Entonces, cuando hablemos de que sean compuestas, estas bandejas o molduras, es porque me permite llevar por separado, ¿cierto?, conductores de distintas tensiones, ¿ok? Y bueno, obviamente se entiende por conductores de distintos servicios, ya sean potencia, ¿cierto?, comunicación, datos, control, de los que hemos estado hablando. Y ahora fíjense también en el sistema de moldura, como pueden ver acá, hay un retenedor de cable que viene muy a la mano, porque imagínense, estamos pasando con la moldura ya quizás, la estamos pasando en la cocina, quizás sobre los muebles que tenemos en la cocina, obviamente no por el techo, y estamos trabajando a la altura, entonces es muy importante que tenga este retenedor porque estamos alambrando y si no lo tuviera se me estarían cayendo constantemente los cables. O tendríamos que estar poniendo generalmente o que alguien me fuera ayudando a ir peinando. Aquí la misma moldura me va ayudando a mantener a los conductores dentro de ella. ¿Ok? Ahora, seguimos avanzando un poquito más. Ahora yo creo que este vendría siendo el punto más mediático, yo creo, de lo que es el llenado de las canalizaciones, ¿cierto? Nos establece la cantidad de conductores máximos, ¿cierto?, que se pueden instalar en una moldura o en una bandeja, ¿cierto? De forma que el área útil ocupada, ¿cierto?, por los conductores no exceda el 40%. Muchos dirán, 40% es muy poco, ¿cierto? Claro. Pero para que se hagan una idea, en la 4-2003 era el 20%, ahora hablamos del 40%. Y hay muchos clientes que me dicen, no, Ignacio, pero yo compré la bandeja porque necesito llevar gran cantidad de cable y me ha tocado ver bandejas que ya las tapas incluso es difícil cerrar o ya simplemente no cierran. Así que, ¿y por qué? ¿Por qué es importante mantener este espacio llenado? ¿Por qué? Nosotros sí estamos llevando fuerza, ¿cierto? Estamos llevando fuerza en este compartimento y tenemos aquí lleno de cables hasta arriba, incluso si la tapa ya no me cierra, los cables generan, ¿cierto?, calor cuando estamos llevando tensiones.
y debe existir una forma, ¿cierto?, de poder disipar este calor. Y si ya tenemos la canalización, que ya es un sistema, ¿cierto?, que está con tapa, ¿verdad?, enclaustrado, por así decirlo, es muy difícil ya que libere, disipe calor si es que ya tenemos, ¿cierto?, una sobrepoblación de conductores. Entonces, es por ello que es muy importante y por ende no van a poder emitir, ¿cierto?, y no van a poder trabajar con los niveles que debería estar entregando normalmente. Es por ello que es importante mantener este espacio útil para poder disipar, ¿cierto?, el calor de los conductores de manera mucho más, o sea, de manera correcta, ¿verdad? Así que siempre es importante, ¿verdad?, mantener estos llenados según lo que establezca la canalización, la medida que vamos a trabajar. Ismael nos pregunta si no se puede colocar en cielo como llevo un centro de luz en una instalación completa sobrepuesta. Generalmente, Ismael, en las instalaciones sobrepuestas, los plafones, ¿verdad?, vendrían adosados a lo que es el muro. ¿Ok? Ahí en ese tipo de soluciones podemos llegar a los plafones, ¿verdad? Edgardo nos pregunta algún cálculo en específico para obtener el 40% del área útil. Vamos a ver, Edgardo, un poquito más adelante una herramienta que nos va a permitir, ¿cierto?, poder saber lo que vendría siendo el llenado, ¿verdad?, de lo que son mis canalizaciones, tanto para bandejas como molduras. Yerko nos dice que para canalizar casas se suele ocupar solo tubos de PVC, ya que estas molduras arruinarían el aspecto de las habitaciones. No necesariamente, Yerko, la verdad viene a gusto de cada uno, ¿cierto? Podemos encontrar incluso molduras en color café, ¿verdad? Estamos hablando si es que tenemos quizá una cabaña, ¿verdad? O algún revestimiento en madera, podemos utilizar este tipo de soluciones, se ve bastante bien y nos permite, ¿cierto?, incluso esconder de manera mucho más estética, ordenada los cables si es que no queremos, como se dice, entrar a picar. Recordemos que esta es una solución cuando no queremos romper muros, es una solución sobrepuesta. Ahora, ahí me parece que en el chat me estaban preguntando si es que debiese ser libre de halógeno o no la canalización. Ahora yo les respondo y les digo lo que nos establece, ¿verdad?, lo que es el RIC. Nos dice, ¿cierto?, que los conductores eléctricos, ¿cierto?, que estén aislados y canalizaciones no metálicas, para ser utilizados en instalaciones, ¿verdad?, deben ser retardantes de la llama y autoextinguiente. ¿Ok? Lo voy a subrayar esto. Retardante de la llama y autoextinguiente. Cuando estamos hablando de una canalización de PVC, no necesariamente libre de halógeno, ¿verdad?, debe ya, por defecto, ya de base, ser retardante de la llama y autoextinguiente, lo que se conoce como clase M1, ¿verdad? Yo les dejé acá subrayado, clase M1 vendría siendo combustible, ¿cierto?, pero no inflamable, es decir, no aporta lo que sería la continuidad del incendio. Y para que se hagan una idea, clase M0, ¿cierto?, vendría siendo no combustible, en este caso, el hormigón, para que se hagan una comparación entre uno y otro, y ahí pueden ver la declaración de conformidad de los productos del sistema DLP, que vendrían siendo retardantes a la llama y no autoextinguientes, ¿ok? Así que todas las canalizaciones deben ser, para poder ser utilizadas, ¿cierto?, en instalaciones, retardante a la llama y autoextinguiente, ¿ok? Y ahora, también una pregunta que se suele hacer mucho, ¿verdad?, porque en la norma anterior era un concepto un poco ambiguo. ¿Qué quiere decir este punto? Nos dice que materiales de aislación, ¿verdad?, cubiertas de los conductores, ¿cierto?, y canalizaciones no metálicas, como tuberías, bandejas o similares, ¿cierto?, destinadas a servir en lo que sean recintos, sectores o zonas consideradas, aquí lo voy a subrayar, consideradas como lugares de reunión de personas, deben ser retardante a la llama, no propagador de incendio, de baja emisión de humo, libre de halógeno y de baja toxicidad. ¿Por qué? Recordemos que ya, por defecto, en cualquier tipo de instalación, ya las canalizaciones deben ser retardante a la llama y autoextinguiente. Pero ahora la norma nos presenta un concepto, ¿cierto?, de lugar de reunión de personas. A mí siempre me preguntan mucho, oye, Ignacio, ¿y cómo defino un lugar de reunión de personas? Y ahora yo les pregunto a ustedes nuevamente,
Ustedes saben cuando se habla, oye, necesito una canalización o necesito conductores para un lugar de reunión de personas. Ahí, por favor, si me pueden escribir por el chat para que veamos si tenemos la respuesta, ¿verdad? Si no, para clarificarlo. ¿Ok? Alguien que tenga la respuesta, que la quiera compartir. Belén nos dice, cuando se reúnen arriba de 100 personas. Excelente, Belén. Esa es la definición de cómo nos establece la norma un lugar de reunión de personas. Antiguamente, ¿cierto? En la NSH 4-2003 era cuando tenemos 25 personas en 20 minutos, 25 minutos. Pero ¿qué pasaba si yo tenía, no sé, 24 personas en 20 minutos? Era un lugar de reunión de personas, no tenía cómo saberlo. ¿Cómo yo voy a llevar, ¿cierto?, el conteo de eso? Es un poco más ambiguo. Entonces ahora, ¿cierto?, en el RIC 4, ¿verdad?, nos establece que un lugar de reunión de personas, ¿cierto?, es donde se reúnan 100 personas o más. ¿Ok? Donde aquí yo lo voy a subrayar, la reunión de 100 personas o más. Pero, fíjense, hay un punto también, sin perjuicio de lo anterior, son lugares de reunión de personas también entre los siguientes recintos asistenciales, ¿verdad? Hospitales, clínicas, policlínicos, recintos educacionales, ¿cierto? Recintos como iglesias, templos, ¿cierto? Casinos, lugares de prácticas deportivas, cines, teatros, todos estos lugares independientes a la cantidad de personas son inmediatamente ya lugar de reunión de personas. ¿Ok? Para que lo tengan claro, porque siempre una pregunta que se hace mucho, ¿qué pasa con los hospitales, ¿cierto? Oye, ¿qué solución instalan en un hospital o en un policlínico o en una clínica? Necesito un lugar, canalización y conductores para un lugar de reunión de personas. ¿Ok? Así que ahí, ahora, perdón, yo les comparto, ¿cierto? Todos estos puntos para que ustedes sepan los lugares, ¿cierto?, donde se utilizaría esta solución de canalizaciones que deben cumplir con todos estos distintos puntos. ¿Ok? Héctor pregunta, juntas de vecinos también, porque recordemos, Héctor, aquí habla, ¿cierto?, de lugares, ¿cierto?, de esparcimiento, ¿verdad? Recintos donde podemos encontrar lugar donde se reúnen todas estas personas. Así que, claro, entraría, ¿cierto?, de lo que sería el lugar de reunión de personas. Daniel nos pregunta dónde aparece ese artículo. Este es el artículo número 3, Daniel, que está publicado en el Decreto Supremo número 8. Camilo dice, recintos hospitaleros también independientes de la cantidad de personas. Claro, aquí sale explícito en el punto A, recintos asistenciales, que serían, ¿cierto?, con libre alógeno, ¿ok? Así que ahí para que lo tengan en cuenta. Así que seguimos entonces avanzando con lo que es la presentación, ¿verdad? Hablamos, ¿cierto?, de los elementos halogenados, ¿cierto? Pero ¿qué son los elementos halogenados? Siempre lo hablamos, ¿cierto?, que deben ser libres de halógenos, las canalizaciones, los conductores. Pero ¿qué son los elementos halogenados? Son estos elementos químicos, ¿cierto?, que están presentes, ¿verdad?, en la tabla periódica. Son estos elementos no metálicos que podemos ver acá. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, ¿cierto? Que en presencia de altas temperaturas, ¿verdad?, como en el caso de un incendio, generan estos humos ácidos, ¿cierto? Estos humos negros, que al momento de arder, ¿verdad?, generan, como les decía, estos humos ácidos que irritan las vías respiratorias, ¿verdad? Nos pueden irritar los ojos, lo que a la larga dificultaría la evacuación, ¿cierto?, de estos recintos que reciben tantas personas. Imagínense lo que sería, en caso de un incendio, evacuar un lugar donde se reúnen 100 personas o más. Sería un caos. Por ello, imagínense además con estos humos negros que no me dejan ver nada, con las vías respiratorias irritadas, sería un caos. Juan dice, por sentido común, todos deben ser protegidos, hasta una familia de 5 personas. O sea, tenemos claro, Juan, ahí lo que nos establece la norma. Pero ya
últimamente, ¿cierto? Se ha dado que la gente ha desembolsado quizás ya un poco más de dinero porque privilegian lo que es la seguridad quizás antes de reducir quizás lo que serían los costos en términos de cableado o canalizaciones. Así que también existe gente que, claro, ha puesto en su casa canalizaciones libres de halógeno, conductores libres de halógeno, no hay problema con eso, solo que la norma te establece en qué lugares sí o sí debe estar este tipo de soluciones. Así que recordemos, estos humos negros, estos humos ácidos, también que dificultan lo que sería la evacuación de estos lugares donde se reúnen muchas personas. Ahora, en esta slide, ¿cierto? Es una pregunta que me hacen mucho y me preguntan, oye, Ignacio, ¿se exige que actualmente, ¿cierto?, las bandejas y las molduras cuenten con certificación nacional de producto? Con este código SEC, ¿cierto?, que podemos encontrar en varios o en la mayoría de los productos. ¿Ustedes han visto este código SEC en algunas bandejas o molduras? Yo les cuento que no existe hasta el momento, ¿cierto?, la exigencia, ¿verdad?, o la obligación, ¿verdad?, de realizar estos procesos de certificación de productos a lo que son las bandejas y molduras plásticas. Encontrar en el cuerpo de lo que son estos tipos de soluciones, este código QR, ¿cierto?, emitido por un laboratorio nacional que hace estos productos. Así que, pero además, ¿cierto?, tenemos que es factible realizar pruebas y ensayos de acuerdo a las demandas de cada fabricante. Nosotros como fabricantes contamos, ¿cierto?, con estas pruebas de laboratorio y quizás ensayos para poder dictaminar que las soluciones cumplen con este tipo de exigencias. ¿Ok? Pero como tal no van a encontrar, ¿cierto?, estos códigos en este tipo de soluciones. Ahora, para ya entrar en los sistemas de bandejas DLP, ¿cierto? Ya vimos cómo se definen según la norma, puntos que nos establece la norma. Vamos a entrar de lleno a lo que son los sistemas, ¿cierto? Encontramos en este caso lo que es la bandeja DLP, ¿verdad? Snap-on, antimicrobiana, ¿cierto? Una solución pensada para un lugar donde se requiere un grado de higiene mucho mayor, ¿cierto? Generalmente pensaríamos que es una solución pensada para hospitales, claro, está pensada para hospitales, pero vemos que la norma es tajante en ese sentido y nos dice que para lugares, ¿verdad?, de asistenciales, ¿verdad?, o policlínicos o clínicas, deben ser soluciones libres de halógeno. Así que por eso yo digo que este tipo de solución está pensada para lugares donde se requiera mayor higiene, quizá en lugares de manipulación de alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su interior contiene iones plata, ¿ok? Estos iones plata, ¿verdad?, me permiten mantener alejado, ¿cierto?, lo que sería virus, bacterias, ¿verdad?, garantizando estos espacios mucho más limpios y higiénicos. Las distintas medidas en las que las podemos encontrar, ¿cierto?, y la completa gama de accesorios para poder dar lo que sería dar factibilidad a lo que establece la norma de que cada solución debe ir acompañada de sus accesorios. ¿Ok? Seguimos adelante entonces. Libre de halógeno, bandejas, la podemos encontrar, bandejas y molduras, ¿cierto? Es por eso que yo les dejé aquí esta imagen de este relator dando esta charla, ¿verdad?, ante muchas personas, quizá un auditorio, para garantizar lo que es la seguridad para las personas, ¿cierto? Ya que hemos visto que la bandeja libre de halógeno, ¿cierto?, reduce la acidez, ¿verdad?, de estos humos, disminuyendo los efectos irritantes, ¿cierto?, que puedan tener estos humos para dañar la visión o las vías respiratorias. Recordemos que en un incendio, el mayor porcentaje de gente que fallece, ¿verdad?, ante estas catástrofes, no es por el fuego, sino es por el humo, ¿verdad? Así que un punto importante también, el humo, ¿cierto?, que contenga esta baja acidez, también me ayuda a reducir el riesgo de lo que pueda ser el daño a todo lo que son mis equipos, ¿verdad?, electrónicos. Hemos visto, ¿cierto?, que en el caso de un data center, ¿verdad?, en el caso de estos humos ácidos pueden llegar a dañar, ¿cierto?, los componentes eléctricos y poner en riesgo, ¿cierto?, toda la inversión que hemos desembolsado en ese caso. ¿Ok? Además de ayudarme, ¿cierto?, a poder evacuar, ¿verdad?, y la llegada de los servicios de emergencia. Así que las distintas medidas, ¿cierto?, de las que las podemos encontrar, ¿verdad?, 85 por 50, 100 por 50, 130 por 50 y la que yo les he estado mostrando, ¿verdad?,
a lo largo de la presentación la 190 por 50, ¿verdad? Que viene con este tabique, ¿cierto? De fábrica que me permite dividir la sección en 2 compartimentos o más. Luis pregunta, diferencia de precio. Existe una diferencia de precio claramente, Luis, entre una solución que contiene PVC, una solución tradicional y una solución libre de halógeno. Así que, obviamente, lugares donde la podemos encontrar, ¿cierto? Lugares de reunión de personas, ¿cierto? Los que vimos que ya inmediatamente, sin la necesidad de tener que recibir 100 personas, son inmediatamente lugares de reunión de personas, ¿verdad? Cines, centros comerciales, ¿cierto? Iglesias, ese tipo de lugares. José pregunta, entonces, ¿la bandeja para clínica no cumple la norma de ser libre de halógeno? Es por eso, José, que cuando la presenté dije que está pensada para eso, pero la norma es tajante en cuanto a que en lugares de recintos asistenciales debe ser libre de halógeno. Por ello que les presenté la bandeja antimicrobiana como una solución para donde se requiere mayor higiene, quizá en lugares de tratamiento de alimentos. Esteban pregunta si colocarle pintura a las bandejas las tiende a dañar. Ahí, Esteban, una pregunta que también me hacen mucho y me dicen, oye, Ignacio, compré una moldura en mi casa y la quiero pintar. ¿Puedo pintarla? Y yo les digo, mira, la moldura la compraste tú la vas a instalar en tu casa. Se puede pintar, pero no se debe, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos, las bandejas y molduras para ser instaladas en instalaciones, valga la redundancia, deben ser retardantes a la llama y autoextinguientes. Entonces, imagínate, tú le estás dando una mano, ¿no es cierto?, de pintura sintética a tu moldura. Estarías quizá anulando algunas propiedades de las que sí o sí tienen que cumplir las bandejas o molduras y en caso quizá de un incendio podrías incluso ayudar quizá a la propagación mediante esa pintura, ¿ok? Así que se puede pintar, pero nosotros como fabricantes no recomendamos hacerlo porque, recordemos, todas las soluciones cumplen con este tipo de exigencias de ser retardante a la llama y autoextinguiente, ¿ok? Juan pregunta si libre de halógeno se refiere al material del que es fabricado. Claro, Juan, las soluciones tradicionales son de PVC, ¿ok? Dentro de esa composición contiene elementos halogenados, ¿cierto? Que generan eventualmente estos humos negros, pero son retardantes a la llama y autoextinguientes. Las bandejas libres de halógeno son de ABS, ¿okay? Un material autoextinguiente, ¿ok? Esteban dice, yo lo digo porque me ha tocado ver en instalaciones que las pintan, pero al final las termina dañando o que se vuelvan inflamables. Claro, es como lo que te decía, se puede, pero no se debe, porque llegaríamos a anular quizás alguna de estas propiedades que sí o sí tienen que cumplir este tipo de soluciones. Alan nos pregunta si será libre de halógeno en un futuro. Lo consulto porque todo está apuntando a eso ahora. ¿Te refieres a lo que son las antimicrobianas? No podría darte una respuesta a esa pregunta, Alan, pero de momento contamos con la solución libre de halógeno como tal en su formato de 4 medidas como vimos. Ok, seguimos entonces con lo que es la presentación. Vimos que en libre de halógeno existen, ¿cierto?, estas 4 medidas en bandeja, pero también existen en molduras, ¿cierto? Las encontramos en medidas de 25 por 25, 25 por 40, 40 por 60, ¿verdad? Pensaba ya quizá para estos recintos, quizá como centros comunitarios, ¿verdad? Salas de clases, templos, y obviamente el uso, ¿cierto?, de la completa gama de accesorios para dar cumplimiento a lo que es la norma, cómo nos establece la norma, ¿verdad? Así que eso con bandejas y molduras libre de halógeno. Ahora los distintos soportes, ¿cierto?, que podemos encontrar para ellas. 2 módulos, ¿verdad? 4 módulos, 6 módulos. Existe también un soporte, ¿verdad? Y una caja Chucky libre de halógeno, ¿ok? Muy importante también para también dar cumplimiento. Como pueden ver, esta sería la caja Chucky libre de halógeno, como pueden ver aquí. Y una caja tradicional, ¿verdad? Una caja Chucky Ticino. Alguien pregunta, Luis, medidas de largo máximo que tienen bandejas de 2 metros y en algunas molduras podemos encontrar molduras de 2 metros 10, ¿ok? Pensada para lo que es pasar por arriba del marco de la puerta, ¿ok? Las fluidos, que era la que yo les estaba comentando, pensadas para instalaciones de climatización, ¿cierto?
aire acondicionado, ¿verdad? Cafetería, ¿verdad? Las podemos encontrar en casas, oficinas, ¿verdad? Para poder facilitar, ¿cierto?, la instalación de estos ductos de climatización. Las podemos encontrar en medidas de 40x70, 60x100, ¿verdad? La gama completa de accesorios para poder dar cumplimiento a lo que sería la normativa, ¿verdad? Y aquí yo les dejé una imagen de cómo se vería el sistema, ¿cierto? El sistema completo de canalización. Recordemos que hablamos del sistema de canalización cuando hablamos no solo del cuerpo, sino también de los accesorios, ¿verdad? Y los aparatos complementarios que podrían existir en él. Así que como vemos de la unidad interior, ¿verdad? Podemos canalizar, ¿verdad? Incluso existen unos accesorios de pasadas de muro para poder llegar a la unidad exterior y así ustedes puedan ver lo que sería el trazado completo, ¿verdad? Siempre de manera sobrepuesta a la vista para poder llegar a esta unidad exterior, ¿ok? El sistema DLP Snap-on, ¿verdad? Con su lema rapidez para la instalación. Yo les dejé aquí la imagen de un centro comercial, ¿verdad? Está pensada para remodelaciones, ampliaciones en talleres, salas de clases, ¿verdad? Porque me permite una instalación mucho más rápida. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones me permite poder, ¿cierto?, ingresar los módulos de manera directa, eclipsarlos dentro del cuerpo. Además, obviamente, debo considerar el uso de un accesorio que se llama SoluClip, que me permite mantener estos módulos en las posiciones donde yo le estoy, ¿cierto?, definiendo la postura a estos módulos. Así que por ello el lema es rapidez de la instalación. Y ahora damos paso, ¿cierto?, a lo que sería la más tradicional, ¿verdad? La canalización, la DLP, que es esta que podemos encontrar acá, ¿verdad? Yo creo que es la más clásica. Como podemos ver, ¿cierto? Con su lema flexibilidad para llegar a todos los puestos de trabajo, ¿verdad? Pensada para oficinas, centros comerciales, ¿verdad? Existe con más, podemos hacer con esta bandeja más de 25 configuraciones, ¿verdad? Contiene muchas medidas, ¿cierto? En color blanco. Antiguamente la podíamos encontrar en color gris, pero ahora solo en color blanco, ¿cierto? Es una completa gama de accesorios y es la que más configuraciones me permite poder hacer. ¿Ok? También la más vendida en Chile, ¿cierto? Por ello yo la menciono como un clásico. Así que eso con lo que sería DLP3. La podemos encontrar, ¿cierto?, con soportes para Mosaic de 2 a 8 módulos, con placa y soporte Matic, ¿cierto? Y marcos universales para tapas de 65 a 85 milímetros, ¿ok? Así que también podemos incorporar lo que sería soporte Matic entre una y la otra. Ahora encontramos también, ¿cierto?, la bandeja de aluminio, ¿cierto? Esta que me ayuda a brindar un acabado estético mucho mayor, un acabado estético más elegante, ¿cierto? Además de garantizar, ¿cierto?, la perfecta compatibilidad electromagnética a la que llamamos SEM. ¿Por qué? Porque al ser una canalización metálica, imagínense, nosotros estamos llevando, ¿cierto?, lo que sería fuerza y que vendría siendo, ¿cierto?, mi fuente, ¿verdad? Que a través de un medio, que este medio podría ser, ¿cierto?, la canalización, actúa sobre una víctima, que podría ser un cable, ¿cierto?, de comunicación o datos. Entonces, la canalización debe ser capaz, ¿cierto?, de todas estas corrientes de ruido o de perturbaciones, poder disiparlas mediante tierra. Es por ello que se garantiza, ¿cierto?, esta compatibilidad electromagnética. Mauricio pregunta si la bandeja DLP3 es libre de halógeno. No, Mauricio, la bandeja DLP3 no es libre de halógeno, pero sí es retardante a la llama y autoextinguiente. La única, ¿cierto?, bandeja que es la que podemos encontrar con el concepto libre de halógeno, ¿verdad?, es la que sería la libre de halógeno. En este caso, la que yo les estaba mostrando a lo largo de la presentación. ¿Ok? Ok, seguimos avanzando entonces. Podemos encontrar aquí también la completa gama, ¿cierto?, de molduras, de las que también hemos estado hablando, ¿cierto?, a lo largo de la presentación, con adhesivo, sin adhesivo, con tabique, sin tabique, según lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Estas vienen incorporadas con este retenedor de cable, ¿verdad?, que yo les comentaba, que me permiten mantener los cables en su lugar. Y además, ¿cierto?, la completa gama de accesorios
para siempre dar cumplimiento a lo que es la normativa. Pasó en la pandemia, ¿cierto?, que para muchos nos tocó, ¿cierto?, hacer teletrabajo, ¿verdad? No teníamos un lugar adaptado para poder hacer esto, entonces había que quizás implementar un nuevo enchufe, un nuevo interruptor, ¿verdad?, con una luminaria, con un plafón, qué sé yo. Entonces, este tipo de solución viene muy a la mano. También me permite quizás para esconder quizás los cables de una canalización, para una Smart TV, un sistema de audio, como yo le necesito. Ahora, en cuanto a lo que si se puede o no pintar una moldura, ¿cierto? Es lo que yo les comentaba, que se puede, pero no se debe. Nosotros no lo recomendamos porque, ¿cierto?, las canalizaciones deben ser retardantes a la llama y autoextinguientes. Entonces, nosotros no aseguramos que mediante el uso de pintarla estemos respetando este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Propiedades y bandejas que tienen los sistemas de bandeja y molduras las hemos estado viendo, ¿cierto?, a lo largo de toda la presentación. Encontramos que en este caso, la antimicrobiana contiene iones plata, ¿verdad? La libre halógeno aporta con materiales libre halógeno para la baja emisión de humos ácidos, ¿cierto? Encontramos, ¿cierto?, una mayor resistencia a la radiación UV, las temperaturas máximas y mínimas de servicio, clase M1, que vendría siendo, ¿cierto?, autoextinguiente o retardante a la llama, ¿verdad? Mantener el color blanco por mucho más tiempo, ¿verdad? Este grado de protección uniforme IP4X y el grado de protección mecánica IK07, ¿verdad? Recordemos también que para poder acceder a la canalización es mediante el uso, ¿cierto?, de una herramienta, ¿cierto? Y todas estas características que hemos podido ver a lo largo de toda la presentación, ¿ok? Luis pregunta, ¿las canalizaciones de Legrand se pueden distinguir de otras por alguna marca interna o sello? Generalmente, Luis, vas tú a encontrar que dentro del cuerpo de lo que es la bandeja o moldura, siempre vas a encontrar lo que es la marca Legrand, ¿verdad? En relación también a las características que tiene que cumplir, ¿cierto?, la bandeja. Así que generalmente esas son las formas de poder, ¿cierto?, saber que tú estás llevando una canalización del tipo Legrand. Ahora, para la búsqueda en catálogo, ¿cierto?, yo los invito a que puedan acceder a través de la página web de Legrand a esta tabla de selección rápida, ¿cierto? Cuando ustedes desplieguen el catálogo, van a ver que hacia la derecha ustedes van a escoger una medida y hacia la derecha, ¿cierto?, ustedes pueden ir haciendo la asociación de manera mucho más rápida con todos los componentes asociados a esa medida de bandeja o moldura, ¿verdad? Además de encontrar material gráfico, ¿cierto?, cómo se vería el sistema, ¿verdad?, implementado, con los distintos accesorios, con los soportes con módulos, ¿verdad?, las derivaciones, ángulos necesarios, ¿verdad?, los detalles, ¿cierto?, de cada referencia, como podemos ver acá, lo que cumplen, los largos que me preguntaban por ahí, si es que contienen o no la clasificación M1, ¿verdad? El detalle de también cada accesorio uno por uno, ¿cierto? Una selección guiada para yo poder hacer, ¿cierto?, la asociación si es que llevo la bandeja de un compartimento. Y ya luego hago el cambio, ¿cierto?, con el tabique de separación, cómo se vería la bandeja ahora con dos compartimentos, ¿verdad? Como pueden ver aquí, las referencias necesarias para poder hacer esa combinación que yo estoy queriendo implementar. Y ahora, no sé si alguno de ustedes habrá visto en algún momento, ¿cierto?, esta tabla de selección, ¿verdad?, que nosotros íbamos desplazando, ¿verdad?, y me iba dando las referencias necesarias para esa implementación. Bueno, yo les cuento que hemos trabajado, ¿cierto?, en este desarrollo, ¿verdad?, que vendría siendo esta aplicación de LP, ¿verdad?, de bandejas y molduras Legrand, ¿ok? William, le voy a dejar el correo de Legrand Academy, ¿cierto? Y también para todos aquellos que tengan preguntas, tengan problemas con lo que es la descarga de la presentación, para que nos puedan escribir y así les compartimos la presentación a aquellos que tengan problemas. ¿Okay? Así que ahí les dejo el link del correo, Legrand Academy Chile, ¿cierto? @legrand.cl. Así que les cuento que disponemos de esta nueva aplicación de LP, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad?, tener una serie, ¿cierto?, de características
Así que los invito ahí, les dejo el código QR, si es que la quieren descargar, vamos a ver qué es lo que nos permite hacer, ¿cierto? Esta aplicación, cómo podemos llevar nuestras instalaciones, ¿cierto?, al siguiente nivel mediante el uso de esta aplicación. Así que si quieren le sacan una foto, después la descargan para que podamos seguir, ¿cierto?, avanzando con lo que es la presentación, ¿verdad? Para que alcancemos a ver lo que nos queda por ver en la presentación. Así que si quieren le sacan una fotito y después lo pueden escanear de manera mucho más tranquila. Bernardo pregunta si el video queda grabado, se podrá descargar. Bernardo, todos nuestros webinars luego son cargados a lo que es nuestro canal de YouTube. Así que ahí los pueden ver las veces que ustedes quieran. Y Esteban pregunta si hay bandejas con separación, que la he visto en circuitos de computación. Sí, claro, Esteban, como te decía, incluso la que te he estado mostrando todo este tiempo, la libre de halógeno, como puedes ver acá, viene con el tabique de fábrica y además tú le puedes montar otros tabiques aquí para dividir incluso estos compartimentos en más secciones. ¿Ok? Cecilia pregunta, ¿cierto? Ahí, bien interactivos en el chat. ¿Cuál es en la página de YouTube? Es Legrand Chile, el canal. Legrand Chile. Se los voy a dejar ahí en el chat. Así que avanzo, ¿cierto? Para que podamos ver todo lo que nos permite hacer la aplicación de LP, ¿verdad? Conocer características, recomendaciones de uso. Puedo hacer una selección rápida, ¿verdad?, de las referencias y los productos de LP. Puedo revisar las capacidades de cableado que me ofrecen las canalizaciones. Puedo incluso generar un listado de referencias para la cotización, exportarlo en PDF, en Excel, ¿cierto? Poder enviarlo a través de un correo electrónico, ¿verdad? Yo, imagínense, estoy haciendo un proyecto, hago la tabla de referencias, después, obviamente, la imprimo, ¿cierto? Con lo que me permite la aplicación y me dirijo al distribuidor. Llego y le digo, oiga, necesito todos estos elementos que yo tengo aquí en el listado, que son todos los que van a ser necesarios para poder montar la solución, ¿verdad? Puedo descargar fichas técnicas en español, especificaciones si es que estoy especificando algún proyecto, ¿verdad? Todo esto me permite hacer la aplicación. Entonces, ustedes descargan la aplicación, ¿verdad? Y cuando entren les va a dar dos opciones, bandejas o molduras. Según lo que ustedes necesiten, en este caso ustedes, aquí en el ejemplo que yo les dejé, entran a bandejas, ¿cierto? Y les van a dar todas las distintas opciones de bandejas que nosotros tenemos, antimicrobiana, libre de halógenos, ¿verdad? Fluido, snap-on, DLP3, de aluminio, ¿verdad? Todas estas soluciones de bandeja. Luego ustedes ingresan a una, en este caso antimicrobiana, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, les dan las características generales, aplicaciones, ¿verdad? Las propiedades con las que dispone el tipo de solución, ¿cierto? Y luego ustedes seleccionan el cuerpo que ustedes necesitan, ¿cierto? Luis nos dice, ya lo hice, excelente. Muy bien, Luis, espero que la aplicación te sirva, es una muy buena herramienta. Entonces, como les comentaba, ustedes seleccionan, ¿cierto?, la medida que ustedes necesiten. En este caso, está seleccionada la 130x50 y como pueden ver, ustedes ingresan la cantidad de metros que necesitan, ¿cierto? Y después les va a preguntar si requieren el uso de accesorios. Ustedes, si es que requieren accesorios, le dan así, necesito accesorios, y le va a desplegar, ¿cierto?, los distintos accesorios con los que se dispone. Una vez seleccionado el accesorio y la cantidad, les va a aparecer al lado un cuadrado rojo que les va a decir si desea agregar la referencia, ustedes le tienen que dar que sí, o si no, no les va a aparecer después la referencia en el listado final. Y aquí la pregunta que me hicieron, ¿cierto?, harto a lo largo de la presentación era, ¿cómo yo puedo saber la capacidad del cableado? Bueno, la aplicación me permite saberlo. Entonces, yo selecciono la medida que estoy necesitando, ¿verdad? Y me va a dar las cantidades de cableado. Cables de 3x1,5, 3x2,5, si es que estoy llevando UTP, ¿cierto? Categoría 6. La capacidad máxima de cableado y conductores que me aguanta, ¿cierto?, la canalización, y ya luego el llenado al 40%. Entonces ahí ustedes pueden hacer la bajada directamente a la cantidad de conductores que ustedes necesitarían. Obviamente siempre recordemos pensando al 40% de llenado máximo, ¿ok? Así que así con las molduras, ¿cierto? Y con las bandejas. Como les decía, pueden generar este listado, ¿cierto?, de referencias, ¿verdad?, que nos permite saber, ¿cierto?, la cantidad de accesorios que yo voy a querer emplear en mi instalación.
Rodrigo nos pregunta si estas bandejas contienen adhesivo. Rodrigo, las soluciones DLP que contienen adhesivo son algunas molduras. En molduras las podemos encontrar, ¿ok? Y Alexander pregunta cuál es la bandeja DLPS. DLPS es una opción de bandeja, ¿cierto? Generalmente se comercializa en el retail, ¿ok? Es una bandeja de 100x50 que pueden encontrar en retail, ¿ok? Eduardo en capacidad habla de circuitos, de cantidad de conductores que tú puedes llevar en el interior de la bandeja. Ahí tú ves cómo acomodas esa cantidad a los circuitos que tú estás llevando. Como les decía, podemos generar este listado de referencia, ¿cierto? Luego puedo exportar todos estos datos según yo lo necesite, ¿verdad? Mediante PDF, Excel, si es que quiero descargar la referencia, incluso solicitar la asistencia o asesoría de un ejecutivo. Ahí ustedes pinchan, ¿cierto? Y a nosotros nos va a llegar la inquietud que ustedes puedan tener, ¿verdad? Y respecto a algún proyecto, quizá al uso de algún accesorio, pero todo está bien especificado dentro de lo que es la aplicación, ¿ok? Como les decía, pueden exportar estos datos mediante Excel, ¿verdad? En PDF, pueden imprimirlo, enviárselo por correo, enviarlo quizá a algún colega, como ustedes lo necesiten. Y lo que les comentaba de la solicitud de asesoría de un ejecutivo de parte de Telegram, ¿verdad? Pueden ingresar su mail, ahí les va a preguntar la solicitud de asistencia, sus otros datos, y así poder hacer llegar la información. Descarga, ¿cierto?, de fichas técnicas. Muchas veces en algunos proyectos nos exigen las fichas técnicas, entonces ahí ustedes ya no van a tener problemas, van a acceder a su aplicación DLP, van a ingresar a la solución que ustedes tienen, descarga del material técnico, ¿verdad? Tomen, aquí tienen lo que sería la ficha técnica, o en el caso de la especificación, aquí tienen el material a especificar, ¿verdad? Así que todo esto es posible, ¿verdad?, con la aplicación del EP, así que los dejo más que invitados a que puedan descargarla, puedan usarla, ¿cierto? También puedan indagar, ¿cierto?, en el catálogo con lo que yo les comentaba, ¿cierto?, de estas selecciones guiadas, estas selecciones con material gráfico, ¿verdad? Dentro de la página también pueden encontrar, ¿cierto?, artículos que nosotros hemos preparado para ustedes, ¿cierto?, con lo que sería bandejas DLP, en el caso de bandejas libre de halógeno también, para este tipo de material. Néstor nos dice, excelente la app, me encanta Néstor, perdón, así que para que puedas ir usándola. Juan Carlos nos pregunta, en la app encontramos los certificados de calidad. Recordemos que la norma no nos establece, ¿cierto?, que estas soluciones deban ser certificadas, ¿ok? Nosotros como fabricantes sí disponemos de ensayos, pero la norma no nos establece que debamos certificar, recordemos. Carolina pregunta, cuando nos piden materiales certificados, ¿la ficha técnica puede ser un apoyo? Carolina, te comento que en la aplicación ustedes pueden ir y hay un apartado de certificaciones donde pueden encontrar todos los materiales o certificados según se necesite. Luis pregunta, ¿a diferencia de la Snap-on? Snap-on, recordemos, Luis, esta bandeja, ¿cierto?, que me permite adosar los módulos de manera directa en el cuerpo de la bandeja y luego mantenerlo en su lugar con un accesorio llamado SoluClip. Gerardo nos dice, ¿cuál es el link de la página en internet para ver el listado catálogo de todas las bandejas? Gerardo, lo puedes hacer a través incluso de la aplicación de LP. En la misma aplicación te va a dar todo lo que son las bandejas automotoras. Y aquí te dejo lo que sería el link de la página. Eduardo nos dice, la tabla de capacidad en bandeja habla de 10 al llenado, al 40 esos son 10 circuitos de 1,5. Como puedes ver, Eduardo, es la capacidad de cableado que tú puedas llevar en relación a ese llenado, ¿ok? Ahora, para ir cerrando, ¿cierto?, lo que es la presentación, ¿verdad?, siempre tener presente que el cumplimiento, ¿cierto?, de las normas es fundamental, ¿verdad?, para una instalación segura, ¿verdad?, y a norma, ¿cierto? Hemos estado viendo lo que es la normativa, ¿cierto? Repasamos puntos muy importantes, ¿cierto?, que nos establece la norma, que deben respetarse sí o sí, así que para garantizar tanto la protección de la instalación como de la gente, de los seres que componen, ¿cierto?, la instalación. Sepan que también cuentan con un producto de calidad mucho más seguro, duradero. Vimos todas las propiedades y características que contienen este tipo de soluciones, ¿verdad? Ahora, una recomendación que yo también siempre doy es que para la instalación, el ambiente donde nos vamos a desarrollar, ¿cierto?, siempre sepamos cómo es.
¿Por qué? Porque para cada ambiente, para cada lugar existe una solución. Así que sepan también que siempre cuentan con el apoyo, ¿cierto? Y la asesoría de Legrand en todos sus proyectos. Y los dejo más que invitados, ¿cierto?, a que puedan seguir participando de todos estos webinars que componen el ciclo de canalizaciones. Actualmente en la parte superior de la pantalla van a encontrar un link, ¿cierto?, que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Ahí ustedes pueden hacer un comentario de qué les pareció el webinar actual. Quizás se me pasó alguna pregunta. Son muchas las interacciones que tuvimos en el chat. Espero haber respondido todo y que nadie se vaya, ¿cierto?, con dudas. Así que los invito a que puedan seguir participando. Este webinar va a quedar grabado, ¿cierto?, en YouTube. Nuevamente recordarles que sigan, ¿cierto?, participando en estos webinars del ciclo de canalizaciones para que luego puedan encontrar, ¿cierto?, su diploma de participación final con lo que serían las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que muy agradecido, ¿cierto?, de poder haber hecho esta capacitación a ustedes, ¿cierto? La grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube. Los invito a que por favor puedan contestar, ¿cierto?, la encuesta de satisfacción que está en la parte superior de la pantalla. Y muy agradecido, ¿cierto?, de todos ustedes por haberse tomado el tiempo de poder participar, ¿cierto?, de esta presentación y poder resolver quizá y agregar conocimiento. Patricio pregunta en qué página se ve eso. Pueden acceder al canal de YouTube de Legrand Chile, ¿verdad? Y ahí en la playlist en la lista de reproducción de webinars van a encontrar todos los webinars que nosotros mantenemos semana a semana, ¿cierto? Con los contenidos que estamos dando generalmente. ¿Dónde vemos las próximas fechas, Carolina? Lo voy a proyectar de inmediato. Recordemos que iniciamos este día lunes, ¿cierto?, con lo que fueron los sistemas de canalización de DLP, ¿verdad? El próximo lunes encontramos sistemas de canalizaciones Cablofil. El próximo lunes 15, tuberías de conduit flexible. Y ya luego finalizamos el ciclo con lo que son ductos de barra el lunes 22 de julio. Así que sigan participando, ¿verdad? Sigamos adquiriendo conocimiento para poder llevar nuestras instalaciones, ¿cierto?, al siguiente nivel. Yo ahora me despido y nos vemos el próximo día lunes, ¿verdad? Para poder seguir repasando todos estos contenidos. Y nuevamente les pido encarecidamente, por favor, puedan responder la encuesta de satisfacción en la parte superior. Patricio nos pregunta en qué parte puedo visualizar el avance. El avance, no entiendo un poco a lo que va tu pregunta, Patricio. Yerko nos dice, pasa que esta clase la hice con mi cuenta de correo personal y las demás con la institucional. Yerko, tú puedes acceder con cualquiera de las dos cuentas. Lo importante es que cuando nosotros hagamos el testeo de que asististe a todas las capacitaciones, se refleje tu correo en cada una de ellas. Eso es lo importante. Carlos, la asistencia es mediante la aplicación. Alan, si tú participaste en todos los webinars que componen el ciclo, vas a poder optar a este diploma de participación. Así que ahora sí, los dejo, ¿verdad? Y muy agradecido nuevamente. Feliz de empezar la mañana y este día lunes, ¿cierto? Esta nueva semana, este nuevo mes, junto a todos ustedes y nos vemos en una próxima sesión de webinar. Así que, hasta luego. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias.
sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.